de una injusticia que se hizo, que alguien hizo, pues nos sentimos indignados, molestos. Hay un sentimiento de frustración porque se hizo una injusticia, y muchas veces es irreversible. Algo que se hizo no se puede deshacer. Vemos a veces algún crimen, algún asesinato, y el culpable va a la cárcel, se dan años de cárcel y una multa por reparación del daño. Pero sabemos que eso no va a reparar el daño, no va a arreglar la injusticia. Es cuando a veces, de una manera pues milagrosa, por así decirlo, se hace justicia. Era lo que pensamos que no iba a pasar contra alguien que tiene mucho poder o que pues, puede hacer esas cosas. Decimos que se hizo justicia divina, y llegó la justicia de una manera totalmente impensada. Hay una obra injusta que nos afecta a todos. Y esa obra fue deshecha. Vamos a leer en la primera carta de Juan, capítulo 3, los versículos 6 a 8. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, por lo que nos quieres enseñar este día acerca de lo que hizo Cristo, de a qué vino, lo que tenemos que entender y saber. Y pedimos tu ayuda para que a través de tu palabra recibamos pues, ese beneficio de saber y de poder entender lo que necesitamos entender para creerlo firmemente en nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia y haz con tu palabra lo que tú quieres que haga. Pedimos por tu gloria en nombre de Cristo. Amén. Pero Juan nos dijo primero qué es el pecado. Nos dice que es quebrantar la ley de Dios. El pecado consiste en desobedecer a Dios para obedecerse a uno mismo. Ese acto de rebeldía se convierte en el mayor problema del hombre, porque lo condena a la separación eterna de Dios. Y no existe ninguna manera de revertir la situación. La ley se rompió y la consecuencia llega sin remedio. También nos dice que sabemos que Cristo apareció en este mundo para quitar nuestros pecados. Y lo pudo hacer porque Él no tiene pecado. Cumplió con toda la ley. No tenía un pecado propio que quitar. Además, tomó nuestros pecados sobre sí mismo y pagó el castigo que la ley demanda para el transgresor. Sin embargo, la injusticia de cada uno
El pecado deshace la obra de Cristo. Vuelve a traer sobre nosotros lo que Cristo vino a quitar. Y ahora vamos a hablar del que peca y del que no peca. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La primera impresión que se tiene al leer este versículo de una manera aislada, es decir, sin tomar en cuenta el contexto, qué es lo que la carta dice antes, lo que dice después, lo que dice el Nuevo Testamento y lo que dice toda la Biblia, verlos en ese contexto, sería que alguien que peca no permanece en Cristo, no le ha visto ni le ha conocido. Eso significa que todo aquel que peca no es hijo de Dios, no es creyente, o sea, no es cristiano. Si así fuera, la enseñanza aquí sería que debíamos tener una vida perfecta, sin pecar, ya que si pecamos, significaría que no lo hemos visto y no lo hemos conocido. En los versículos anteriores, Juan dice que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser y que será hasta que Cristo se manifieste cuando seremos semejantes a Él. Y teniendo esa esperanza es que buscamos ser más puros. Y esto habla claramente de una santificación progresiva que no terminará hasta que Cristo regrese. En Cristo somos libres del castigo del pecado porque su obra nos justifica. Pero tendremos que luchar siempre contra el poder del pecado, buscando la santidad, hasta que algún día seamos libres de la presencia del pecado en nosotros. La totalidad del libro enseña que lo primordial es reconocer nuestro pecado y luchar por vivir una vida sin pecado. Al definir Juan el pecado, no tiene en mente actos concretos, como sería decir una mentira, robar algo, incluso hasta matar a alguien. Si hacer actos que dañen a nuestro prójimo fuera todo lo que el pecado significa, cualquiera que hiciera alguno de estos actos no sería un hijo de Dios. Dicen los versículos siguientes: el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si el pecado son actos pecaminosos concretos, significaría que una persona que comete estos actos no es justa, no es nacida de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pero Juan no está enseñando perfeccionismo. Por supuesto que todos esos actos concretos son pecado, pero son la manifestación externa, la manifestación visible del pecado interno, que es la rebelión del corazón en contra de la ley de Dios. La palabra clave para entender correctamente estos versículos es practicar. No es un acto en sí, sino hacerlo habitualmente.
Gramaticalmente, el tiempo de los verbos que se usa en este pasaje es el de presente continuo. Es lo que se hace y se continúa haciendo. Demuestra la actitud habitual de la persona hacia el pecado, si lo practica o no. Describe el carácter y las costumbres, más que hechos particulares. Este tiempo verbal está presente en todo el pasaje, desde el versículo 4 hasta el 10. El versículo 4, en la versión de la Reina Valera 60, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra versión, la Biblia de las Américas, traduce ese mismo versículo: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es una traducción que tomara en cuenta el tiempo verbal, sería todo aquel que sigue cometiendo pecado, sigue infringiendo la ley o sigue cometiendo desobediencia. Todos los verbos implican la idea de seguir haciendo algo. La segunda parte del versículo 6 dice: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, quedaría: todo aquel que sigue cometiendo pecado no le ha visto ni le ha conocido. Así el versículo 9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Quedaría: todo aquel que es nacido de Dios no sigue pecando, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede seguir pecando. Juan está hablando de aquellos que siguen siendo culpables de injusticia, y por lo tanto añade: todo aquel que es nacido de Dios no continúa pecando. La gramática y el tiempo es lo que definen lo que significa no peca en un pasaje. En Juan 1:8, los que vemos hace un poco de tiempo, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí la gramática indica que Juan está hablando de actos ocasionales de pecado. La gramática en Juan 3:6 indica que Juan está hablando de un estilo de vida de pecado, estable y continuo. Todo aquel que permanece en él no peca. El mensaje de Juan es claro y consistente con el resto de las Escrituras. Nos dice que un estilo de vida de pecado habitual es incompatible con una vida de permanecer en Cristo. Un verdadero cristiano solo puede vivir temporalmente en un estilo de vida de pecado. La enseñanza de Pablo en Romanos 6 es un ejemplo de este principio. Vamos a leer el pasaje de Romanos 6, del 4 al 7. Dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Eso nos muestra que cuando una persona viene a Cristo, cuando sus pecados son perdonados y Dios le extiende la gracia, esa persona cambia radicalmente. El viejo hombre está muerto y vive un nuevo hombre. De modo que es totalmente incompatible que una nueva criatura en Cristo se sienta cómoda en el pecado habitual. Ese estado solo puede ser temporal para el cristiano. Entonces, de alguna manera, la pregunta no es ¿pecas o no? Cada uno de nosotros peca. La pregunta es ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Te rindes al patrón del pecado y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con todo el poder que Cristo puede dar? Por eso es preocupante ver a los cristianos dar excusas por sus pecados y no confesarlos con humildad. A menos de que se trate con el pecado, que se le combata con fuerza, decididamente. Si no se hace eso, el pecado contribuirá a formar un patrón de pecado que pronto se convertirá en un estilo de vida. Tal vez sea un estilo que nadie ve, un estilo secreto, pero es de todos modos un estilo de vida. Lo importante es que nunca le demos una tregua al pecado, que nunca nos hagamos de la vista gorda en su presencia y lo disculpemos, diciendo cosas como, bueno, todos tienen sus debilidades, todos tienen sus áreas pecaminosas y esta es la mía. Eso va completamente en contra de todo lo que somos en Cristo y de la obra que Él ha hecho en nuestra vida. Ninguno que vive en Él sigue pecando. Ninguno que sigue pecando le ha visto ni le ha conocido. Una vez más, Juan presenta un contraste. Coloca al creyente que ha dejado su vida de pecado porque ahora vive en Cristo frente al incrédulo que por vivir en pecado no ha visto ni ha conocido a Cristo. Juan escribe en términos de blanco o negro. No hay término medio, no hay medias tintas. Para él, el creyente está en Cristo y por lo tanto está justificado o sigue en Satanás y consecuentemente continúa en pecado. No hay una tercera opción. Esto es una advertencia para el creyente de medio tiempo. Para el cristiano por tradición o por cultura, es cristiano porque sus padres son cristianos, o el cristiano de compromisos sociales, o el cristiano de únicamente el fin de semana. Hacer justicia, dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Juan, como pastor que fue de esa iglesia, habla pues tiernamente a los miembros de su iglesia.
Hijitos, queridos hijos, quiere que conozcan la diferencia entre la verdad y la mentira, la diferencia entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas del diablo. Pues Juan escribió contra el engaño que amenazaba a los cristianos de su época. Entonces, esto que les dice que nadie os engañe es un imperativo, es un mandato. Ellos pueden darse cuenta del engaño, que hay algo que está mal cuando el que lo dice pues refleja la injusticia en su vida. Quien practica la justicia es justo. El versículo no puede aislarse del contexto. El Nuevo Testamento deja claro que los seres humanos no pueden acercarse a Dios con su justicia propia, con base a sus propios méritos. Los seres humanos no se salvan por su propio esfuerzo. Sin embargo, deben responder al llamado divino de salvación mediante la obra de Cristo. Nuestro esfuerzo personal no nos lleva a Dios. Nuestra conducta demuestra que sí tenemos comunión con Él o demuestra que no tenemos comunión con Él, revelando claramente nuestra condición espiritual y madurez después de la salvación. Pues Juan no está diciendo que somos hechos justos ante Dios por nuestros propios actos justos. La Biblia enseña que somos hechos justos por nuestra fe en Jesucristo, pero que la justicia de Cristo será evidente en nuestras vidas. Pues no somos justos y somos salvos por nuestras obras, sino somos justificados, somos justos para hacer buenas obras. Dice Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El objetivo del don de Dios en Cristo es que seamos sus seguidores e imitadores. La voluntad de Dios es que cada creyente no solamente vaya al cielo cuando Él muera, sino que sea aquí, ahora, como Cristo. Dijo Pablo a los Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Para qué apareció Cristo? Dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo es el complemento de la afirmación que Juan hizo sobre el objetivo y propósito de la venida de Cristo, el Hijo de Dios, a este mundo. En el versículo 5 afirmó: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo apareció en este mundo como cualquier otro hombre, y su historia era el mensaje que proclamaban los primeros predicadores que viajaban por todo el mundo. En el libro de los Hechos vemos cómo ellos relataron lo que había ocurrido, esa historia,
destacando el hecho de la resurrección de Cristo. Como Jesús de Nazaret había sido rechazado por su propio pueblo, y como los gobernantes de su pueblo lo entregaron en manos de sus conquistadores para que lo ejecutaran. Esos predicadores primeros decían que Jesús se había levantado de entre los muertos y se les había manifestado a ellos, que ahora eran sus testigos, y se había manifestado también a otras muchas personas. Contaban cómo después de 40 días de estar todavía en esta tierra, lo habían visto ascender al cielo. Y ahora ellos predicaban con el poder de una persona que Jesús les había anunciado, que les enviaría, que ellos llamaban el Espíritu Santo. Jesús había venido y había dejado enseñanzas extraordinarias. Pero antes de empezar a estudiar esas enseñanzas, antes de que nos sean útiles en un sentido práctico, se debe entender que vino y se manifestó para deshacer las obras del diablo. Vino a hacer algo, y nuestra salvación depende de lo que Él hizo. No vino a llamarnos a hacer algo. El mensaje del Evangelio son las buenas noticias de lo que Él hizo. El que lo oye solo lo debe entender y aceptar. No debe hacer nada, ningún esfuerzo, ninguna obra. No tiene que dar nada a cambio. Por eso la salvación es un don. Y por eso la predicación consiste en ofrecer ese don, ofrecer el Evangelio, presentarlo a las personas. Y es lo que declara Juan con estas dos afirmaciones. Él lo expresa en términos de pecado. Aunque eso no sea agradable, es el contexto y el trasfondo de la presentación de esta verdad. El Hijo de Dios vino y tuvo que venir debido al pecado. Primero, en el sentido de que por el pecado estamos bajo condenación debido a la ley de Dios. La segunda, en el sentido de que por el pecado estamos bajo el gobierno y el dominio de Satanás. Y eso nos hace parte de su obra. El que practica el pecado es el diablo. El pecado es injusto, es una injusticia, va contra la ley de Dios. Es una transgresión de la ley. Pecar es desobedecer el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Vivir continuamente de esa manera, practicar el pecado y por eso vivir una vida de maldad, es identificarse con el diablo, con sus propósitos, con su manera de ser y de pensar, con todo lo que Él es, todo lo que Él hace. Cristo vino a este mundo para enfrentarse a su enemigo en su territorio. Apareció para deshacer las obras del diablo y salió victorioso en esa lucha a muerte. Venció por nosotros al adversario y todos sus ataques. En su resurrección, Él obtuvo la victoria definitiva sobre el diablo y sobre todos sus enemigos. Vino para destruir el reino que el diablo había instalado
del mundo y que tiene sojuzgado a todo el género humano. El estado caído de nuestro mundo tiene su origen en las obras del diablo. Dios hizo al mundo perfecto, pero un ser creado también por Dios, un ser espiritual, se rebeló. Él fue echado del cielo y vino a la tierra y habló al hombre que había sido puesto en ese mundo perfecto. Ese ser se llama Satanás, Lucifer, el diablo, la serpiente antigua, el Dios de este mundo, el acusador, el hombre fuerte armado, Belcebú, Belial, tiene otros muchos nombres, pero es la misma persona. Se presentó en este mundo y tentó al hombre que se dejó engañar y que también se rebeló contra Dios, lo que trajo como consecuencia un mundo maldito desde ese mismo momento. Ese reino ejerce un férreo dominio sobre la humanidad. Ese reino está más que nada en el corazón del hombre. Y desde ahí gobierna y domina todo. La manera de pensar, los valores, las ideas, las actitudes. Nada de eso se puede ver por sí mismo, pero se ven los resultados y los efectos y cómo vive la humanidad y qué es lo que la humanidad quiere, qué es lo que la humanidad persigue. El Hijo de Dios vino a este mundo por esa causa. Los seres humanos necesitan ser librados del castigo al que los condena la ley de Dios que infligieron. Necesitan ser librados porque son culpables, pero también necesitan ser liberados del reino de Satanás. No solamente que sean libres de la esclavitud a la que están sometidos, sino para que sean trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Cristo vino para vencer a Satanás, para destruir su reino e introducir el suyo propio. En un sentido, la Biblia es la historia del conflicto entre dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Los dos reinos son totalmente opuestos. El reino de la luz y el reino de la oscuridad. El reino de la verdad y de la mentira. El bien y el mal siempre están en conflicto. El conflicto entre el cielo y el infierno. El reino de Dios siempre ha existido en el mundo. Siempre ha tenido Dios un pueblo en el mundo. Y muchas veces ha sido un pueblo muy pequeño en nombre. Al principio solo Adán y Eva. Y después de ellas solamente una pequeña parte de sus descendientes. Y el diablo siempre ha querido destruir este pueblo, lo ha atacado, lo ha perseguido. Caín era del maligno y mató a Abel, queriendo cortar de raíz esa sucesión del pueblo de Dios. Ismael persiguió a Isaac. Faraón mató a todos los niños, o trató de matar a los niños hebreos también para cortar ese pueblo. Herodes trató de asesinar a Jesús también cuando era niño. Trató de evitar la llegada de la simiente prometida que le aplastaría la cabeza para conservar su reino. Y todos esos actores que trataron de tener al pueblo de Dios actuaron impulsados, instigados por Satanás. Lo que el diablo trata de hacer es tener cegado el entendimiento de las personas.
Su gran objetivo es mantener separada a la humanidad de Dios. Satanás estaba celoso de la obediencia y lealtad del hombre hacia Dios, y en su odio y rencor hacia Dios anhela arruinar y destruir su creación. Él usa el engaño, usa la astucia para llevar a cabo sus obras. Cristo lo calificó como mentiroso y padre de mentira. De algún modo, todas sus obras son por medio de la mentira, y por medio de la repetición del mismo tipo de engaño. Ha influido para que los hombres crean sus mentiras, y todas las desgracias de este mundo son consecuencias de neciamente creer esas mentiras y trampas del diablo. Sin las obras del diablo no habría pecado ni maldad en el mundo. No habría mentiras, no habría peleas, no habría asesinatos, no habría guerras. Todo eso existe porque las personas en su necedad creen las mentiras de Satanás. La esencia de la mentira de Satanás es hacer creer al hombre mentiras acerca de Dios, de su misma persona, de lo que es, de sus atributos, de lo que quiere, de toda su justicia, de su sabiduría, de su misericordia, de su amor, de la actitud que tiene hacia el ser humano. Repite la misma mentira que al principio. Dios hizo un mundo perfecto, puso ahí a un hombre perfecto, con el privilegio de tener comunión con Él. Y lo proveyó de todo lo que necesitaba. En ese estado se presentó el diablo ante el hombre. Y con otras palabras, pero le dijo: ¿crees que es verdad que Dios te ama? ¿En verdad crees eso? ¿No ves que es un tirano que te prohíbe la posibilidad de que seas como Él para seguir teniéndote dominado? Realmente no quiere que seas feliz y por eso te prohíbe que tengas lo que mereces. La primera obra de Satanás fue la primera mentira contra Dios. Y el sentimiento que surgió de ahí se sigue presentando ahora. Cuando las cosas van mal, el primer impulso, el impulso natural, es culpar a Dios y tener enojo en su contra. Esa enemistad contra Dios es la obra de Satanás. Sentimos que no nos cuida, que no hace todo lo que pudiera, que no nos permite ser felices, que permite que suframos, no le importa nuestro bienestar. Y por lo tanto, pues pensamos que no nos ama. La segunda mentira es acerca de su voluntad y sus propósitos. La verdad es que las leyes que nos dio son para nuestro bien y para nuestro provecho. Él, como creador, sabe lo que es bueno y lo que mandó en su ley es para el bien de todos. El hombre cree la mentira de Satanás y cree que las leyes están en su contra, que son restrictivas. Muchos rechazan el Evangelio porque no les gusta el camino angosto. No les gusta una vida santa porque creen la mentira del pecado. Creen que el pecado es lo que los va a hacer felices, lo que les da felicidad, lo que les da gozo, lo que les da placer.
La tercera mentira es acerca de las consecuencias del pecado. Satanás desmintió a Dios. Le dijo al hombre: no moriréis. Porque Dios dijo: si desobedecen el mandamiento, morirán. Pero Satanás dice: no le crean. Al contrario, serán como él, serán poderosos, se librarán de su dominio y no tendrán que obedecerlo nunca más. El hombre creyó esa mentira y ocasionó todas las consecuencias de la caída. Él sigue haciendo lo mismo por medio del sistema del mundo. Sigue propagando sus ideas de una manera oculta. Porque usa muchas cosas. Usa, por ejemplo, la moda. A través de la moda difunde valores, principios, gustos, por medio del cine, de la literatura, por medio del ejemplo de otras personas, por medio de ese sistema mundial, que toda su filosofía nos incita a desobedecer su ley. Nos dice que podemos tener la seguridad de que no habrá ninguna consecuencia. Y hacerlo no es grave ni importante. Y vemos que muchos hacen estas cosas sin que pase nada. En nuestra necedad tendemos a creerle hasta que a la larga vemos que el camino de los transgresores es duro. Y aunque podamos desobedecer y pensar que estamos siendo libres, nos alcanza nuestra maldad y empezamos a cosechar lo que sembramos. Y nos damos cuenta de que fuimos engañados muchas veces cuando ya es demasiado tarde. Lo peor de todo es que las consecuencias terrenales, aunque sean terribles, no son nada comparadas con las consecuencias de la muerte eterna. Ya demasiado tarde nos daremos cuenta de que Dios nunca miente y que la paga del pecado es la muerte eterna. La obra del diablo es tener a la humanidad bajo su poder y dominio. Quería hacerlo pecar y que vivieran una vida pecaminosa, privándolos del bien que Dios tenía destinado para ellos. Lo consiguió cuando lo obedecieron a Él en lugar de Dios. En ese momento se pusieron bajo su dominio. Su naturaleza se corrompió, prefirieron el mal al bien y el mundo se convirtió en un lugar de infortunio, sufrimiento, confusión y desdicha. El mundo actual es el resultado de las obras del diablo. A este mundo vino Cristo. Apareció para deshacer las obras del diablo. Vino para cumplir aquella promesa hecha por Dios inmediatamente después de la caída. Apareció el descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, para aplastar la cabeza de la serpiente. Vino a luchar contra ella. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Es una guerra contra el pecado, contra el mal. Cuando se encarnó, estaba diciendo con hechos que Dios es amor y que por encima de todo nos amó con amor eterno. Vino a un mundo rebelde contra Dios, que cuando lo vio, lo golpeó, lo escupió en la cara, lo hirió y gritó: no queremos que este reine sobre nosotros. Somos iguales a él, tenemos ese derecho.
Este mundo solo merece la ira y el castigo. Y en cambio, Cristo dice, estoy aquí porque Dios nos ama. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino para destruir las obras del diablo. Entonces fue al Calvario para ocuparse de la culpa. Ahí deshizo la condena que fue causada por la mentira. Ahí está quitando nuestros pecados, quitando la culpa y reconciliándonos con Dios. Murió para dar el pago y que así pudiéramos ser declarados justos, sin deuda. Ya no se debe nada. La ley se cumplió. Todo está consumado. En su resurrección nos da la prueba de su victoria definitiva. Proclama que podemos estar seguros de nuestra salvación. Dios aceptó el pago. El pago fue suficiente. Su justicia fue satisfecha. El príncipe de este mundo fue echado fuera. La muerte, el último enemigo, fue vencido y recuperó el reino que el hombre le entregó a Satanás. Dice 1 Corintios 15, 24 a 26. Luego, en fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el tercer enemigo que será destruido es la muerte. El Señor Jesucristo deshizo todas las obras del diablo. Si creemos en Él, ya hemos sido resucitados con Él y ya estamos sentados en los lugares celestiales con Él, porque estamos unidos a Él por la fe. Esta obra la sigue haciendo. Rescata a su pueblo, uno por uno, cuando ellos creen el Evangelio. Está construyendo su reino. No es un reino físico, no es un reino de este mundo. Ese reino también lo construye en el corazón de los seres humanos. Cuando se complete el número de los elegidos, vendrá otra vez, ahora como Rey y Señor, y completará su obra. Satanás y su reino y todos sus súbditos y seguidores serán echados al lago de fuego para siempre. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y el reino de Satanás y la miseria en la que había sumido al hombre habrá quedado atrás. Dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El poder que el diablo tiene sobre ti es porque crees sus mentiras.
No te dejes engañar. Haz justicia. Cree a Cristo y ya no a las mentiras. Arrepiéntete y dale la espalda al pecado, para que también en ti sean deshechas las obras del diablo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Cristo, por lo que Él vino a hacer a esta tierra, pero que todavía vivimos pues, en esas consecuencias. Todo lo que pasa aquí, Señor, es pasajero. Y aquí es un mundo de dolor, de sufrimiento, pero que eso no nos distraiga de la obra de Cristo y de su regreso, cuando todo rastro de pecado será quitado de nosotros y también del mundo. Ayúdanos, Padre. Tú sabes nuestra debilidad, sabes nuestra necesidad, nuestras dudas, nuestro deseo de creerle al diablo, cómo nos engaña por no creer tu palabra. Ayúdanos, Padre, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus escogidos, ayuda al mundo. Obra en nosotros. Que Dios sea para tu gloria y el nombre de Cristo. Amén.